Movilización general, segundo punto, militarización de la sociedad civil. Bien, militarización de la sociedad civil. Ya les dije, ahí vemos, chiquillos, la imagen de todos esos hombres afuera de una oficina de reclutamiento. Bien, exactamente lo mismo de lo que hemos hablado hasta ahora. Los hombres se metían para proteger a su patria y para quedar, bien, como no cobardes en el fondo, para quedar como valientes, para defender su honor. Bien, piensen un poco, chiquillos, que estamos en 1914 y todavía se considera el honor como algo importante. Ya, es súper interesante como de ver. Y tercer punto de la movilización general, aplicación de una economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra, chiquillos? Es cuando una economía de un país, bien, empieza a girar en torno a la guerra. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que empieza a darse cuenta de que ya no hay hombres para trabajar. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en lugar de los hombres, chiquillos? ¿Quiénes trabajan? Ahí tenemos la foto. Las mujeres. Bien, las mujeres comienzan a tomar un papel mucho más activo en la vida económica del país. Ya, ahí las vemos y no sé si se dan cuenta, pero están como arreglando como unas balas gigantes, son como balas, no sé, gigantescas. Y obviamente ahí están en Rusia, ¿ya? Eso es ruso. Sin embargo, estas mujeres, chiquillos, vieron esto como una oportunidad. Bien, vieron esto como una oportunidad, no lo vieron solamente como una obligación, sino que lo vieron como, bueno, si no tengo como, de alguna forma, cómo mantener a mi familia, porque no está mi marido, bien, ¿qué pasa entonces? Yo voy a trabajar, yo mantengo mi familia, ¿ya? Y la mujer comienza de a poco a pensar distinto, a ver que su papel no solamente está en la casa, ¿ya? Comienza una transformación de mentalidad. Y es súper importante la Primera Guerra Mundial por eso. Bien, militarización significa que los hombres se militarizan, se preparan para la guerra, y no solamente los hombres, como vemos acá, las mujeres también. Y las mujeres, especialmente en temas como la enfermería. Bien, ese entrenamiento de enfermería, las mandaban a los campos de batalla, igual era bien heavy, el papel que tuvieron las enfermeras en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que acabamos de ver, movilización general, que era como el título, uso de propaganda, militarización de la sociedad civil y aplicación de una economía de guerra. ¿Ya? Esos tres puntos dentro de movilización general. La sociedad se movió. Bien. Camila, economía de guerra significó que la economía del país comienza a girar en torno a la guerra. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la guerra? Los hombres se van. Entonces, ¿quiénes quedan a cargo un poco de la economía? Las mujeres. Bien. Y al mismo tiempo, chiquillos, algo que se me olvidó comentarles, al mismo tiempo, las empresas comienzan a redirigirse, ¿ya? Es decir, las empresas dicen, bueno, no necesito fabricar, no sé, un auto de paseo, porque en el campo de batalla necesitan tanques. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos nuestra industria para hacer algo útil a la guerra. No sé, las tiendas de vestidos, las fábricas de vestidos, ¿ya? Dicen, ¿para qué vamos a hacer más vestidos? ¿Para qué vamos a hacer más pantalones de hombres si todos los hombres están en la guerra y las mujeres están trabajando? ¿Qué vamos a hacer entonces? Redirigimos nuestra producción a algo que sea útil en la guerra. ¿Qué? Uniformes. Uniformes de combate. ¿Ya? Y así, chiquillos, pasó con un montón de industrias, un montón de empresas que vieron que de alguna forma tenían que apoyar a la guerra. ¿Ya? Esto es como la movilización general, y esto es la aplicación de una economía de guerra. Número 2. Primero, movilización general. Segundo,
cambio en la forma de hacer y percibir la guerra. Bien. Primero, el uso de nuevas tecnologías. Bien. Chicos, aparece ahí una imagen de un tanque, ya aparece la imagen de estos misiles, ya, estos misiles como antiaéreos también. Y, chiquillos, de cierta forma, es importante que sepan que en la Primera Guerra Mundial comienzan a haber una serie de inventos, bien, importantísimos para la guerra. Acuérdense que estábamos en esta época del crecimiento infinito, bien, estábamos en esto de el progreso infinito. ¿Bien? Estábamos creando cosas, el ser humano era brillante, el ser humano iba hacia la perfección. Bueno, el ser humano creó un tanque. El ser humano creó una cosa de bomba, no sé cómo se llama. El ser humano creó el alambre de púas. ¿Ya? El gas mostaza creo que, sí, no sé si es esta guerra o la siguiente. Tomás. Ya, perfecto. Si tú sabes, yo te creo. Perfecto, el gas mostaza. Tremendo el gas mostaza, chiquillos. Sí, el gas mostaza suena como gracioso, pero es este gas, bien, es este gas que te pica todo, la nariz, los ojos, lloras, bien, te puede ahogar. ¿Ya? Y por eso, no, gas mostaza. Sí, bueno, ya, digamos que es como una lacrimógena, pero es un gas, bien. Estoy explicando el cambio en la forma de ser y percibir la guerra, ¿ya? El primer cambio que hizo que la guerra cambiara en la mentalidad de la gente fue el uso de nuevas tecnologías. Usaron la ciencia para la guerra, como nos dice Carlos. Bien. Usaron la ciencia para la guerra, usaron la tecnología para la guerra. Y la gente comenzó a darse cuenta que la tecnología no siempre era buena. Bien, de que la tecnología no siempre era para salvar vidas. ¿Qué podía matar al final, chiquillos? Que podía contribuir a matar miles de personas. Eso es el uso de las nuevas tecnologías. Bien. Segundo, la caída demográfica. Bien, chiquillos, toda guerra tiene consecuencias en la población. Catalina, no. Ya, eso fue en la segunda más que nada. En esta primera guerra se concentraron sobre todo, bien, en lo que es los campos de batalla. La guerra dentro de los campos de batalla. No hubo estas como campos de concentración o asesinatos en masa de civiles. ¿Ya? Igual hubo asesinatos de civiles, lógicamente. Bombardeo, etc. Entonces, chicos, vemos ahí, esa imagen es re fuerte. Por suerte no está en HD, porque si no sería terrible. Es una foto de miles de muertos. Bien. Hubieron 9 millones de muertos. ¿Ya? 9 millones de muertos. Y estos 9 millones de muertos, chiquillos, estaban en un mundo donde 9 millones de personas era mucho. Bien. Y dentro de los propios países, punto 2, Renata, dentro de estos propios países, perder a, no sé, 1 millón de personas, ¿ya? A 1 millón de personas, es mucha pérdida, sobre todo económica. Aunque suena así como feo decir que es una pérdida económica, pero para el país lo es. Bien, para el país es una pérdida económica porque perdemos manos campesinas, perdemos obreros. Bien. Y obviamente hubo una desaceleración en el crecimiento de la población. ¿Ya? En total, miren, no, si fuera en un país como que perdían mucha gente, no, en total. ¿Ya? Hay una desaceleración en el crecimiento de la población. ¿Qué significa eso, chicos?
Caída demográfica es cuando hablamos de la gente. ¿Bien? De la gente. Caída demográfica significa caída en el número de la población, de la gente que hay en un país. ¿Bien? Entonces, chiquillos, cuando muere tanta gente, cuando muere tanto hombre, porque casi todos eran hombres, ¿bien? Cuando muere tanto hombre, el crecimiento de la población desacelera, ¿ya? ¿Qué significa esto? Como en palabras más claves, más concisas. Tenemos, ¿bien? Que el crecimiento poblacional, ¿ya? Es como una recta, ¿ya? Que sube, que baja, y que depende de varios factores. Por ejemplo, la natalidad y la mortalidad, ¿ya? ¿Cuánta gente se muere y cuánta gente nace? ¿Bien? Entonces, antes, chiquillos, con el progreso indefinido, con las mejoras de la higiene, con las mejoras de la medicina, el crecimiento de la población iba subiendo. ¿Bien? Iba subiendo. ¿Por qué? Porque la natalidad seguía alta y porque la mortalidad había disminuido. ¿Ya? Sin embargo, con la Gran Guerra, ¿ya? Este crecimiento se detuvo. ¿Por qué, chiquillos? Porque se mueren 9 millones de personas, se mueren, no sé, 8 millones de hombres, no sé cuántos habrán sido, chiquillos, les estoy poniendo un ejemplo, y por lo tanto, la natalidad baja. Bien, y la mortalidad aumentó en ese punto, por supuesto, se murieron muchísimas personas. Pero ahora las mujeres son viudas, ahora las mujeres no tienen hijos, bien, y por lo tanto comienza a disminuir, a desacelerar el crecimiento de la población. Bien, eso es como lo más importante que tienen que saber. Deja de crecer el número de gente. Bien. Como tercer punto, en el cambio de la forma de hacer y perseguir la guerra, está la importancia del apoyo de la sociedad civil. Como les dije, chiquillos, había muchísimos soldados, ¿ya? Que se enlistaban para proteger a su patria. Pero también había muchos de la sociedad civil que querían ayudar dentro de la guerra, ¿bien? Querían ser un aporte. Y tenemos ahí un ejemplo. Nuestras enfermeras, ¿bien? Las enfermeras de guerra, chiquillos. Un ejemplo perfecto de lo que es el apoyo de la sociedad civil. Y no solamente eso, también habían apoyos monetarios, por ejemplo. La gente donaba dinero a la Cruz Roja, ¿ya? Que iban a los campos de batalla. La gente donaba dinero, bien, a la alimentación de los soldados. La gente ayudaba muchísimo en la sociedad civil, ¿ya? No es tan complejo esto de comprender, ¿bien? Y vamos al número 3. ¿3? Sí. 3. Transformaciones del rol de la mujer. Primera transformación del rol de la mujer, la incorporación masiva al mundo laboral. Ahí tenemos imágenes, chiquillos. Se los puse antes una imagen también. Tenemos mujeres, no sé qué están haciendo, pero parece armamento, en la primera imagen. La segunda imagen tenemos mujeres cargando con piedras, en un sitio de construcción. Los hombres no estaban para hacer ese trabajo, chicos, perdón. Bien, entonces, ¿quiénes estaban? Las mujeres. Las mujeres se tuvieron que adaptar, ¿ya? Antes que una mujer hiciera ese trabajo de cargar con una carretilla, era impensable. Impensable, las mujeres estaban hechas para estar con vestidos en sus casas y cuidar a sus hijos. Para eso estaban hechas las mujeres. Bien. Catalina, no, las mujeres de élite se mantuvieron, bien, aunque hacían obras benéficas, ¿ya? Obras benéficas para los huérfanos, obras benéficas para las mujeres trabajadoras, ¿ya? Pero la élite tenía otra forma de ayudar. Las mujeres de élite no trabajaban, ¿ya? A menos que fuera como voluntariado y apoyo, ¿ya? No, estas son las mujeres de los sectores medios y bajos, ¿ya? Que se quedaron sin sus hombres, ¿ya? Se quedaron sin sus hombres.
Profe, ¿y los hombres de la élite también se listaban? Sí, los hombres de la élite también se listaban, eh, pero, chiquillos, los hombres de la élite generalmente tenían contactos y generalmente eran generales o de alto rango. Bien. Por lo tanto, no los mandaban a primera línea. ¿A quiénes mandaban a primera línea, chiquillos? A los soldados rasos, a la carne de cañón. Bien. ¿Qué es la élite? La gente con plata y con prestigio. Bien. Las mujeres no solo creaban armas, en el fondo las mandaban a fabricar armas. Bien. ¿Por qué? Porque apoyaban al negocio de la guerra. ¿Ya? Entonces, incorporación masiva al mundo laboral. La mujer se incorporó al mundo del trabajo. Lucha por los derechos individuales. Aquí comienza lo que algunos han denominado el feminismo. Bien. Porque las mujeres tenían ya esta mentalidad de que ya no era necesario que ellas estuvieran en la casa todo el tiempo. Cuando se acabó la guerra, chiquillos, cuando se terminó la guerra, la mujer había estado trabajando, la mujer había ganado dinero por su cuenta, la mujer se había movido por el mundo de los hombres, y de repente, bueno, ya se acabó la guerra, de vuelta a sus casas. De vuelta a sus casas, chiquillos. Y las mujeres dijeron, no vale la pena volver a nuestras casas. Profe, no que la primera ola fue solo de burguesas. Las burguesas organizaron mucho de esto. Pero también es como toda movilización, chiquillos. El pueblo es el que hace la masa de movilización. Los burgueses solo ponen las ideas. Bien. Entonces comienza esta lucha por los derechos individuales. La mujer tiene que tener otro rol. Bien. Ya no basta estar en la casa encerrada con los hijos, no basta. Tenemos que cambiar de rol. Bien. Listo, esos son los impactos sociales. Profe, ¿se podría decir que pasó lo mismo que cuando querían traer de vuelta al antiguo régimen después de la Revolución Francesa? Sí. En ese caso eran pensadores hombres, en su mayoría, pero en este caso eran las mujeres. Bien, les habían dado libertad, les habían dado trabajo. Bien. Fue después de la guerra, Javiera. Después de la guerra, ¿ya? En que las mujeres comenzaron a luchar por sus derechos, porque habían tenido todo y se los querían quitar. Bien. Impacto en el orden geopolítico mundial. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa. Antes de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra. Es simplemente como jugar a las 5 diferencias, ¿verdad, chicos? Tenemos unos cambios bastante drásticos. Unos cambios drásticos. Tenemos a Rusia, que es gigantesco. Gigantesco. ¿Ya? Tenemos a Alemania, que también es grandote. Austria-Hungría, que es lo más importante. Bien. ¿Qué pasó, chiquillos? Como para que lo vean en imágenes, aunque está aquí también en una imagen. Alemania estuvo obligada, dado que perdió la guerra, chiquillos, no tenía opción, obligada a devolver los territorios invadidos. Acuérdense que Alemania había invadido Bélgica, había invadido Francia, había invadido parte de Francia, o sea, de Rusia, ¿ya? Alemania tuvo que devolverlo todo, no tenía opción. Tenía que renunciar a las posesiones coloniales. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Todas las colonias del imperialismo alemán quedaban a manos de los otros, para que ellos se los pelearan. Pero en el fondo, Alemania perdía sus terrenos coloniales. Y con eso perdía muchísimo territorio y perdía mucho poder, tanto político como económico. Y concedía la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Ya. Esta zona estaba dado por los
alemanes, ¿bien? Y Rusia, ¿ya? Los alemanes habían tomado este territorio de parte de Rusia durante la guerra, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Alemania tuvo que ceder territorio para que se creara Polonia, Lituania y Estonia. Lituania, Estonia, de todos los años, ¿ya? ¿Y qué pasó con el Imperio Austrohúngaro? El Imperio Austrohúngaro, que antes era tan poderoso y es el que ocasionó la guerra, el que comenzó la guerra, se divide en 4 estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Antes de que Alemania las invadiera, ¿cómo se llama? Eran parte de Rusia. No tenían nombre porque era Rusia. Bien. Y el Imperio Otomano, chiquillos, que había apoyado, bien, técnicamente había apoyado lo que era Alemania, y también salió perdiendo durante la guerra, quedó reducido a Turquía. Bien. Ese espacio ahí de tierra, ya que queda como entre Medio Oriente y Europa, que no sé si ustedes saben que hoy en día está luchando por ser parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea se resiste. ¿Y por qué se resiste? Porque si abren esa puerta, les van a llegar a una cantidad de inmigrantes. Javiera, ya voy a contar lo que pasó con Rusia, porque con Rusia requiere como un punto aparte. Bien. Se rediseña el mapa de Europa, de lo que estamos hablando, ¿bien? Disolución de los grandes imperios. El imperio, que antes era el imperio alemán, el imperio turco-otomano, el imperio de Austro-Hungría, ¿bien? Austrohúngaro. Se disuelven los grandes imperios, ¿ya? Se intentó regular las relaciones mediante los 14 puntos del presidente Wilson. Wilson es gringo, ¿ya? ¿Y qué eran los 14 puntos, chiquillos? Eran una especie de guía para que los países solucionaran sus conflictos, ¿ya? Y de cierta forma evitar una nueva guerra. Con ese fin, también se creó la Sociedad de las Naciones en 1919, con el fin de ¿qué? De evitar una Segunda Guerra Mundial. Adivinen, no funciona, ¿ya? No hubo éxito, la Sociedad de las Naciones no sirvió para evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, en realidad es... ¿Qué me está hablando? Espérame. Javiera, en realidad es la precursora de la ONU, la Sociedad de las Naciones. Bien, la ONU se crea para reemplazarla, porque se dieron cuenta de que en verdad no servía de nada, y reemplazarla. Bien, sí, fue un spoiler. Pero la historia tiene eso, entretenido hacer spoilers. Y por último, chiquillos, bueno, no por último, pero importante, el surgimiento de la Unión Soviética. Aquí nos metemos de lleno a Rusia, ¿ya? ¿Qué pasaba en Rusia? Rusia se une a la guerra, acuérdense, de parte de Francia e Inglaterra. Bien, sí, este es otro impacto del orden geopolítico, Luciana. Seguimos en el orden geopolítico. ¿Cómo cambió el mapa y el mundo, en el fondo, la política? Rusia, chiquillos, se había unido a la guerra y comienza a pelear, bien, con la Triple Entente. O sea, unida a la Triple Entente. Sin embargo, en 1917, ya, en 1917, sí, este es el número 2. El 1, el rediseño del mapa de Europa. 2, surgimiento de la Unión Soviética. ¿Se ve o no? Ya. En Rusia, chiquillos, teníamos una situación bastante inusual, ya que a veces ocurre en muchos países, pero en Rusia en específico, chicos, piensen ustedes que tenían un territorio muy grande. Rusia es gigantesco. Ya no sé si ustedes como que dimensionan lo gigante que es Rusia. Ni siquiera como que aparece en todo este mapa. Ya, es muy, muy grande. ¿Y cuál es el punto? En esa Rusia vivían muchos campesinos, ¿ya? Era un país poco industrializado.
bien, pocas industrias, pocas fábricas, pocos trabajos de obreros, bien, por lo tanto la mayoría de la población era campesina, era pobre y no tenía derechos, bien, ¿por qué? Espérame, ahí, ¿por qué, chiquillos? Porque la riqueza estaba en manos de unos pocos. ¿Y quiénes eran esos pocos? Los zares. Rusia estaba bajo una monarquía absoluta todavía. Ya cuando todo el resto de los países estaban ya con democracias o monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, bien, ellos seguían algo así, Nicolás, seguían como en una edad media, tal cual. Bien, seguían en un país poco industrializado, con mucho campesino pobre y con un rey que vivía feliz de la vida. Bien, ¿qué pasó? Este país de la Edad Media, como bien dice Nicolás, se une a la Primera Guerra. Ya, se une. ¿Por qué? Porque tenía conflictos con Austro-Hungría, porque tenía problemas que también quería expandirse, y Austro-Hungría estaba como ahí en la mitad. Bien, y Rusia dijo, ya, me uno a la guerra. Pero ¿qué pasa? La guerra requiere recursos, requiere plata, ¿ya? Y en esta situación, Rusia expuso, bien, debido a esta guerra, debido a como esta sangría que significaba la guerra, bien, los soldados, la alimentación de los soldados, el armamento, etc., se expusieron las debilidades y la ineficacia del gobierno del zar. Bien. La gente se moría de hambre aún más. ¿Por qué? Porque con la guerra, chiquillos, lo único que se hace es perder plata y perder gente. ¿Ya? Entonces las familias campesinas se quedaban sin el padre de familia, ¿ya? Y se quedaban casi sin comer. Entonces, chiquillos, ¿qué pasó? En 1917 hay un proceso revolucionario. No aguantaron más, ¿ya? Los campesinos no aguantaron más. Junto con la ayuda, bien, de personajes que comenzaban a creer en la idea del socialismo. Ahí se los voy a mencionar. Bien. Entonces, 1917, Rusia tuvo que abandonar la guerra, dijo, lo siento, castíguenme como quieran, acuérdense que les quitaron territorio, castíguenme como quieran, pero yo no puedo seguir en esta guerra porque dentro tengo un desastre. ¿Y cuál era ese desastre? La Revolución Rusa. ¿Ya? La Revolución Rusa. Esta Revolución Rusa llevó a la desaparición de los zares y a la creación de un nuevo régimen. ¿Bien? ¿Cuál es ese nuevo régimen? Los zares, chiquillos, a todos. Entonces, este nuevo régimen, como bien nos dice Karen y Nicolás, el régimen bolchevique, comunista, ya, surge con Lenin y Trotsky, dos personajes súper importantes, ¿bien? Que llevan el poder de los comunistas o bolcheviques a la cabeza. ¿Bien? ¿Quién es el zar? El rey de Rusia. Y ellos pasan a ser el primer gobierno socialista del mundo. ¿Ya? Chiquillos, la Revolución Rusa es muy, muy larga. Ya, muy larga. Tiene muchísimos temas, se pelean dos bandos, ya, pero eso no es importante para lo que estamos viendo acá. Ya, a mí no me interesa que ustedes sepan cuáles son dos bandos, a mí no me interesa que se sepan cómo pelearon Lenin y Trotsky, ya, tampoco me interesa. Lo que me interesa es que ustedes sepan que gracias a la Primera Guerra Mundial hay una revolución en Rusia, ya, no solamente gracias a eso, pero eso expuso la mayoría de las debilidades del gobierno. Y se forma el primer gobierno socialista del mundo, ¿ya? ¿Y cuál es este modelo? ¿Ya? Este modelo, chicos, es el modelo comunista. Hay un nuevo modelo de Estado, ¿ya? Pasamos de una monarquía absoluta, ¿bien? Pasamos de una monarquía absoluta al comunismo. ¿A qué se refiere con Partido Socialista? El socialismo, bien, tiene diversas características, entre las cuales se encuentra un gobierno centralizado,
¿ya? Exacto, que es federal, sí, pero tiene en este caso un gobierno centrado en un partido político. ¿Cuál es ese partido político? El Partido Comunista, ¿ya? No hay otros partidos políticos. Por lo tanto, ¿es democracia? No. Bien, no hay otros partidos políticos. Bien, ¿se acuerdan? La libertad del Estado fuera de la economía. Profe, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Uf. El socialismo, ¿cómo lo puedo explicar? El comunismo, bien, es algo más como, ya, digámoslo, el socialismo es más teórico y el comunismo es más práctico, ¿ya? Así es como lo puedo explicar. No me voy a meter en el tema porque, chicos, no vamos a terminar nunca. Cuando empecemos la Guerra Fría, ahí podemos meternos en el socialismo y en el comunismo, ¿ya? Entonces, chiquillos, Rusia vivía en una monarquía antes del, exacto, antes del comunismo, bien, antes de la Revolución Rusa. Y se da, chiquillos, por lo tanto, un proceso de profundas transformaciones, lógicamente. Ya hay que cambiar el Estado completo. Hay que cambiar el Estado completo para formar un comunismo, ¿ya? Entonces, se crea un nuevo Estado, ya no se va a llamar Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es lo antiguo. Rusia es la monarquía absoluta, ¿bien? ¿Cuál va a ser nuestro nuevo país? Más que país, chiquillos, es una unión de repúblicas, ¿bien? Se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, ¿bien? Que es como lo vamos a llamar generalmente, o Unión Soviética, ¿ya? ¿Qué quiere decir carácter federativo? Quiere decir que en el fondo, no sé si ustedes saben que federal significa que hay distintos estados que dependen de un centro común, pero cada uno es independiente, ¿ya? Como Estados Unidos. En este caso, federativo significa que cada país, bien, tenía su propio gobierno de alguna forma independiente, pero pertenecía a esta Unión Soviética, ¿ya? Y era manejada por el centro comunista, ¿ya? Entonces, estos países, bien, que pasan a ser parte de la, o sea, de la Unión Soviética, no tienen libertad, ¿bien? No tienen libertad. Gabriela, Rusia era el país antiguo. Rusia era el país antiguo, no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Ese sí era un solo país. Este no. Este se transforma en diversos como estados, ¿bien? Como Ucrania, ¿ya? Diversos estados de la Unión. Y por último, creo que es el último, bueno, penúltimo, la creciente influencia de Estados Unidos. Exacto, Javier, es un conjunto de países, ¿bien? Bajo un mismo gobierno. Estados Unidos, chiquillos, llegó a la guerra tarde. Llegó tarde a la guerra. Se unió tarde. Por lo tanto, chicos, el costo económico y el costo humano fue mucho menos. Y aparte, Estados Unidos había sido lo suficientemente inteligente de no llevar la guerra a su propio territorio. ¿Ya? La guerra había sido en territorio europeo. Bien, la guerra fue en territorio europeo. La guerra destruyó Europa, pero Estados Unidos no. Estados Unidos estaba perfecto, estaba lejos, estaba a un mundo de distancia. Bien, y por lo tanto comienza a aparecer como un protagonista, ¿ya? Comienza a aparecer como principal agente de la reconstrucción europea y reactivación de la economía internacional. ¿Qué quiere decir esto? Le prestaba plata a Europa. Importaciones y créditos. Importaba cosas, les compraba cosas a los europeos y les prestaba dinero. ¿Bien? ¿Para qué? Para que Europa saliera adelante. Sin embargo, no podía ser como una ayuda gratis, porque ¿qué ganaba Estados Unidos? No. Bien, no ganaba nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a importar productos de Europa y al mismo tiempo comienza a dar créditos. Bien.
incremento militar, influencia económica y militar. En 1920, chiquillos, los locos años 20, como ahí alguien me dijo, bien, los locos años 20, fueron ya el producto de un incremento de una influencia económica y militar. Es decir, Estados Unidos ya estaba en la cima. Bien, estaba de alguna forma, era el protagonista, era el dueño del mundo. Si antes había sido Inglaterra o Francia, es decir, Europa, ahora ese foco se transfiere a Estados Unidos. Bien, y obviamente se expande su cultura. Chicos, de ahí viene la cultura occidental. Estados Unidos. Mickey Mouse, el consumismo, la importación de productos, Popeye, ¿bien? Todo eso viene de esa cultura que se expande, ya se expande a todo el mundo. Y por último, la crisis de la idea del progreso. Como guinda, la guinda del pastel. Bien, se los vengo repitiendo toda la clase, chiquillos. El progreso podía ser utilizado como herramienta de barbarie y catástrofe. El progreso ya no solo es bueno. El progreso no es lo mejor. Bien, y por lo tanto, chiquillos, después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, en Europa, bien, porque en Estados Unidos no fue tanto, en Europa comienza un pesimismo, un temor y una desconfianza, que se traducen en un montón de cosas, como por ejemplo las nuevas vanguardias artísticas, ya se traduce en, no sé, la política de los países, en la economía, chiquillos. ¿Qué es barbarie? Barbarie significa como brutalidad, como algo que, como bárbaro, como de bárbaro, ¿bien?